En el siguiente video se hablará sobre insuficiencia cardíaca, donde se hará una breve introducción sobre algunos conceptos necesarios para comprender esta patología. Luego nos centraremos en la insuficiencia cardíaca en sí, describiendo algunas de las clasificaciones existentes, sus causas y factores de riesgo, los mecanismos por los cuales se desarrolla la enfermedad, cómo puede diagnosticarse y por último se hablarán sobre distintos tratamientos que se llevan a cabo. Para comenzar, hablaremos sobre el corazón, el cual es el órgano principal del sistema cardiovascular, cuya función es bombear sangre oxigenada hacia los tejidos. Este es un órgano muscular hueco formado por tres capas: el pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio y el endocardio brindan soporte estructural y protección al corazón, mientras que el miocardio es la capa muscular contráctil, formada por células especializadas llamadas miocitos, los cuales le otorgan su capacidad de contraerse para lograr el bombeo de la sangre. La unidad funcional de los miocitos son los sarcómeros, los cuales se encargan de mantener a la miocina en su estado adecuado y de lograr la retracción para la posterior relajación del músculo cardíaco. En las imágenes inferiores se observa en el medio un sarcómero normal y a sus lados dos casos de sarcómeros hipertrofiados. En el caso de la izquierda, el sarcómero se encuentra aumentado de tamaño en forma transversal. Esto genera un aumento en el grosor de las células musculares, que en la mayoría de los casos es debido a una sobrecarga de presión, por ejemplo, por hipertensión arterial o por una estenosis aórtica. Por otro lado, en la imagen de la derecha, el sarcómero se encuentra aumentado de tamaño en forma longitudinal. Este tipo de hipertrofia es causada generalmente por sobrecarga de volumen, donde las aurículas y los ventrículos se dilatan. La principal causa de esto son las valvulopatías. Sabiendo esto, al ver de qué forma está hipertrofiado el músculo, podemos entender qué tipo de causa es la que ha provocado la insuficiencia cardíaca, lo cual detallaremos más adelante. Por otro lado, el corazón consta de 4 cavidades, donde se tiene la aurícula izquierda, que recibe la sangre oxigenada proveniente del circuito pulmonar. Luego, la sangre avanza hacia el ventrículo izquierdo para finalmente ser eyectada hacia la circulación sistémica. Por otro lado, la sangre desoxigenada que retorna al corazón ingresa a la aurícula derecha y luego pasa al ventrículo derecho para finalmente ser eyectada al circuito pulmonar donde es oxigenada. A continuación, se van a definir algunos conceptos importantes para comprender mejor la insuficiencia cardíaca. El ciclo cardíaco explica los fenómenos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Este ciclo consta de una contracción del tejido muscular llamada sístole y de la relajación del mismo llamada diástole. La sístole ventricular inicia con la despolarización de los ventrículos, los cuales comienzan a contraerse aumentando la presión dentro de ellos. Esto genera que la sangre se eyecte hacia las arterias, pulmonar y aorta para llegar a los pulmones y a la circulación sistémica respectivamente. Por otro lado, al final de este proceso, existe un flujo que no pasa a las arterias y queda retenido en los ventrículos, el cual es llamado volumen residual. Luego de esto se inicia la diástole, donde el ventrículo comienza a relajarse y la presión dentro de ellos se reduce considerablemente. Posteriormente, debido a un cambio de presiones, la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos y estos se llenan. Por último, mediante la sístole auricular, se terminan de llenar los ventrículos. Este ciclo se repite continuamente para asegurar el flujo adecuado en el organismo. Por otro lado, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto, que en condiciones normales es de 5 litros por minuto. Este es un parámetro muy importante, ya que permite evaluar la función del corazón. Luego se tiene la precarga y la poscarga. La precarga es la tensión en las fibras musculares de los ventrículos antes de su contracción y está determinada por el volumen de sangre que llena los ventrículos, que es la cantidad de sangre que debe bombear el corazón en cada latido.
Un aumento de la precarga se traduce en un mayor volumen en los ventrículos y, en consecuencia, un mayor estiramiento de las fibras musculares. Esto resulta en una contracción más fuerte y un mayor volumen de eyección, aumentando así el gasto cardíaco. Por otro lado, la poscarga hace referencia a la resistencia que el corazón tiene que vencer para poder eyectar la sangre desde los ventrículos durante la sístole ventricular. Un aumento de la poscarga genera que el corazón deba realizar un mayor esfuerzo para vencer dicha resistencia. Por último, la contractilidad o inotropismo es la capacidad intrínseca del músculo cardíaco para contraerse y generar fuerza durante la sístole ventricular, de forma tal de producir la eyección de sangre. Existe una relación entre la precarga y la fuerza de contracción, que se explica mediante la ley de Frank-Starling. Con un llenado diastólico incrementado, hay un mayor grado de estiramiento de las fibras miocárdicas, resultando en un incremento de la fuerza de la siguiente contracción. En un corazón que funciona de modo normal, este mecanismo es el que le permite al corazón adaptarse a los cambios en el retorno venoso y permite equilibrar el gasto cardíaco de los ventrículos. Pero tiene un límite, ya que si el estiramiento es deficiente o excesivo, se puede comprometer el bombeo eficiente del corazón. A continuación, nos centraremos en la patología que estamos tratando. Podemos definir a la insuficiencia cardíaca como la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes requeridos para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Es un síndrome que produce la sobrecarga de los volúmenes intravascular e intersticial y una mala perfusión de los tejidos. Con respecto a la clasificación, existen diversas formas para hacerlo y dentro de ellas podemos clasificarla funcionalmente en distintos grados, de acuerdo a la afectación física que tiene el paciente, donde se tiene de grado 1, el paciente no presenta síntomas y no tiene limitación física con la insuficiencia cardíaca diagnosticada. Grado 2, la actividad física normal resulta en fatiga, palpitaciones o disnea, pero los síntomas desaparecen con reposo. En grado 3, la actividad física con y sin exigencia produce síntomas que disminuyen en reposo. Y por último, el grado 4, existe una incapacidad total para realizar cualquier actividad física, presentando síntomas incluso en reposo. Luego, podemos clasificarla según el lado del corazón afectado, que puede ser izquierda, donde la contractilidad del ventrículo izquierdo está disminuida, por lo que no se puede bombear la cantidad de sangre requerida hacia el resto del cuerpo. El flujo sanguíneo se devuelve a la aurícula izquierda y hacia los pulmones, produciendo así congestión pulmonar, disnea y dificultad física, edema pulmonar y finalmente puede desencadenar a una insuficiencia cardíaca derecha. Luego se puede tener la insuficiencia cardíaca derecha, donde la contractilidad del ventrículo derecho está afectada, por lo que no puede bombear la cantidad de sangre requerida hacia los pulmones para la hematosis. Se produce una disminución del gasto cardíaco pulmonar, retrocediendo la sangre hacia la aurícula derecha y a la circulación venosa. Así se desarrolla congestión sistémica y produce signos de edema, aumento de tamaño del hígado y del vaso, congestión renal y gastrointestinal. También se puede clasificar según si existe una anormalidad en la contracción o en la relajación del corazón. En el caso de la disfunción ventricular sistólica, el músculo cardíaco se debilita y se vuelve menos eficaz para contraerse y expulsar la sangre del corazón, produciendo así un aumento del volumen de sangre en las cavidades hacia atrás, aumentando la presión arterial pulmonar. Por otro lado, en la disfunción ventricular diastólica, el corazón tiene dificultades para llenarse adecuadamente durante la diástole, lo que resulta en una disminución del gasto cardíaco. En este tipo, la función de contracción puede estar conservada, pero la capacidad de llenado del corazón se ve comprometida. Además, según la evolución de la enfermedad, se tiene a la insuficiencia cardíaca aguda, donde la enfermedad se da de forma gradual, con aparición de mecanismos compensatorios.
Por otro lado, la insuficiencia cardíaca crónica es cuando la enfermedad se da de forma rápida, con aparición de síntomas severos de congestión o de hipoperfusión, sin tener el tiempo necesario para que los mecanismos compensatorios puedan llegar a tener efecto. Por último, según el gasto cardíaco, se puede tener un bajo gasto cardíaco, donde los mecanismos compensatorios logran mantener los parámetros normales del gasto cardíaco, o también con un alto gasto cardíaco o elevada resistencia vascular sistémica, que es cuando la actividad cardíaca se encuentra descompensada y los mecanismos compensatorios no logran normalizar el gasto cardíaco. Cabe destacar que cualquier insuficiencia cardíaca parcial produce que la parte no afectada realice un mayor trabajo para compensar las deficiencias, por lo que el corazón puede comenzar a fallar en su totalidad, originando así una insuficiencia cardíaca global. Con respecto a las causas que la producen, cualquier enfermedad o factor que dañe la estructura o función del corazón puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, pero dentro de las principales causas se incluyen a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades coronarias como la aterosclerosis, enfermedades del músculo cardíaco llamadas miocardiopatías, enfermedades valvulares, trastornos del ritmo cardíaco y cardiopatías congénitas. Por otro lado, los factores de riesgo que influyen son la edad avanzada, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica e infecciones. En este video abordaremos la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y sus mecanismos de compensación según si la anormalidad es en la contracción o en la relajación del corazón. Con respecto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca sistólica, se tienen cambios en el músculo cardíaco como una reducción en la contractilidad y un aumento en la carga del trabajo del corazón. Estos cambios desencadenan respuestas compensatorias como la activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que intentan mantener la función cardíaca. Sin embargo, estas respuestas a largo plazo pueden contribuir a una mayor disfunción cardíaca. A continuación, describiremos los principales mecanismos compensatorios en la insuficiencia cardíaca sistólica. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona se produce en respuesta a la disminución del flujo sanguíneo y la presión arterial. La renina, liberada por los riñones, convierte a la angiotensina en angiotensina 1, que luego es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 actúa sobre las arterias provocando su vasoconstricción, lo que eleva la presión arterial y mejora temporalmente el flujo sanguíneo. Además, actúa sobre las glándulas suprarrenales, estimulando la liberación de aldosterona, que promueve la retención de sodio y agua en los riñones, aumentando así el volumen sanguíneo. Sin embargo, esta retención excesiva de sodio y agua puede conducir a una mayor sobrecarga del corazón y a la expansión del volumen. Por otro lado, ante la disminución de la función cardíaca, el sistema nervioso simpático se activa para aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Esto se logra mediante la liberación de neurotransmisores, como la noradrenalina y la adrenalina, que actúan en los receptores beta-adrenérgicos del corazón. La estimulación del sistema nervioso simpático inicialmente ayuda a mantener el gasto cardíaco, pero a largo plazo puede sobrecargar el corazón y contribuir al daño del músculo cardíaco. También se produce una remodelación estructural del corazón como respuesta a la disfunción. El corazón puede experimentar una dilatación ventricular y un cambio en la geometría cardíaca, lo que afecta negativamente su función. Esta remodelación es impulsada por factores como la activación de la angiotensina 2, la estimulación del sistema nervioso simpático y la liberación de citoquinas inflamatorias. A medida que el corazón se agranda por la ley de Frank-Starling, se requiere
una mayor fuerza de contracción para expulsar la sangre, lo que conduce a un mayor estrés y deterioro del músculo cardíaco. En este caso, los sarcómeros sufren un aumento de tamaño longitudinalmente, donde macroscópicamente se puede observar que genera una dilatación en las cámaras del corazón. Luego, en la insuficiencia cardíaca diastólica, el ventrículo izquierdo tiene dificultades para llenarse completamente de sangre durante la fase de relajación. Esto puede ocurrir debido a la rigidez del ventrículo, una disminución en la relajación del músculo cardíaco o anormalidades en las válvulas cardíacas. Como resultado, hay una disminución en el volumen de sangre expulsado por cada latido del corazón. A continuación, se describirán los principales mecanismos compensatorios implicados en la insuficiencia cardíaca diastólica. En este caso, el músculo cardíaco se vuelve más grueso y rígido, lo que se conoce como hipertrofia ventricular. Esta respuesta compensatoria tiene como objetivo aumentar la masa muscular del corazón para mejorar la contracción y la capacidad de llenado durante la diástole. Sin embargo, la hipertrofia ventricular prolongada puede llevar a una disfunción diastólica y a una menor capacidad de relajación del corazón. En este caso, los sarcómeros sufren un aumento de tamaño transversalmente, donde macroscópicamente se puede observar que genera un aumento en el grosor de las paredes del corazón. También ocurre un aumento en la presión de llenado ventricular. En este mecanismo, el corazón se llena de sangre a una presión más alta de lo normal durante la diástole, para intentar mantener así el gasto cardíaco. Esta compensación se logra mediante la disminución de la resistencia vascular periférica y el aumento de la precarga, es decir, la cantidad de sangre que regresa al corazón. Sin embargo, este aumento de la presión de llenado puede llevar a la acumulación de líquido en los pulmones y a la aparición de síntomas respiratorios. Por otro lado, existe un aumento en la rigidez ventricular. El ventrículo izquierdo puede volverse más rígido y menos elástico. Esto se debe a cambios en la matriz extracelular del tejido cardíaco y a la acumulación de colágeno. La rigidez ventricular dificulta el llenado adecuado del corazón durante la diástole y puede resultar en una menor relajación y distensibilidad del músculo cardíaco. Por último, el llenado ventricular también puede verse comprometido debido a la disfunción de las aurículas o alteraciones en el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Esto puede resultar en una disminución del volumen de eyección y en una menor capacidad del corazón para bombear la sangre de manera efectiva. Respecto al diagnóstico, existen diversas alternativas que permiten al médico diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Dentro de ellas tenemos a la radiografía de tórax, la cual muestra un aumento de las marcas vasculares pulmonares, cardiomegalia, edema intersticial o la existencia de un derrame pleural. Luego, la ecocardiografía permite observar la estructura del corazón, así como el estado de las válvulas cardíacas y el flujo sanguíneo, pudiendo medir la fracción de eyección. El electrocardiograma es otra herramienta que permite observar anormalidades en el ritmo cardíaco, revelando, por ejemplo, la existencia de una hipertrofia, cambios isquémicos o infarto, y también puede revelar taquicardia y extrasístoles. La angiografía coronaria, por otro lado, permite detectar obstrucciones en las arterias del corazón. También existen pruebas de laboratorio para evaluar, por ejemplo, la función renal, hepática, tiroidea y hematológica. Otras pruebas se utilizan para la detección de biomarcadores como por ejemplo el péptido natriurético tipo B y prohormona del péptido natriurético tipo B, los cuales son biomarcadores que se liberan en la respuesta al estrés y la tensión en el músculo cardíaco. Los niveles elevados de estos están asociados con la presencia y gravedad de la insuficiencia cardíaca. Se miden mediante análisis sanguíneos y pueden ayudar a confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y guiar el tratamiento. La prueba de troponina es otro método.
Esta es una proteína que se libera en la sangre cuando hay daño o estrés en el músculo cardíaco. Los niveles elevados de troponina pueden indicar un evento cardíaco agudo, como un ataque cardíaco, que puede contribuir al desarrollo o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, los niveles elevados de ácido úrico en sangre pueden estar asociados con un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y pueden indicar un peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Por último, la creatinina y urea son útiles para evaluar la función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que la disfunción renal es común en esta enfermedad. Con respecto al tratamiento, hay pacientes que se los puede tratar farmacológicamente o no, según las condiciones que presente, y en otros casos se puede optar por la cirugía. Independientemente del tipo de tratamiento que se elija, estos se enfocan en aliviar los síntomas y mantener un estado normal de volumen sanguíneo total, de forma tal de mejorar el pronóstico al retrasar el proceso de la insuficiencia cardíaca y reducir el riesgo cardiovascular. Dentro de los fármacos utilizados existen diversos, como agentes diuréticos, vasodilatadores, antagonistas de la aldosterona, entre otros. Dentro del tratamiento no farmacológico podemos encontrar los dispositivos de telemonitorización y aplicaciones móviles, que si bien no son elementos que permiten reducir los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca, pero son de gran utilidad para realizar un seguimiento de las variables fisiológicas de forma rápida y sencilla en aquellos pacientes que padezcan esta enfermedad. Estos datos pueden transmitirse al médico de forma remota para su evaluación y control. Por ejemplo, podemos mencionar a los relojes inteligentes con sensores que miden distintas variables fisiológicas. Por otro lado, existen dispositivos de asistencia ventricular que están basados en bombas mecánicas que apoyan la función ventricular. Se utilizan para disminuir la carga de trabajo del miocardio mientras se mantiene el gasto cardíaco y la presión arterial sistémica, permitiéndole al ventrículo descansar y recuperarse. También, los dispositivos de reemplazo cardíaco o corazón artificial son dispositivos que proporcionan una circulación sanguínea adecuada en todo el cuerpo. Esta es una solución de tratamiento a largo plazo y se utiliza cuando no hay un corazón disponible para un trasplante inmediato. Por otro lado, se puede optar por terapias con estimulación eléctrica, donde se tienen a los marcapasos, los cuales se implantan bajo la piel cerca del corazón. Estos detectan los ritmos cardíacos anormales y envían impulsos eléctricos para regular la frecuencia cardíaca. Este dispositivo puede ser programado según las necesidades específicas del paciente y monitoreado regularmente por el médico. Los desfibriladores cardioversores implantables son dispositivos similares a los marcapasos, pero también están diseñados para administrar terapia de desfibrilación en caso de ritmos cardíacos potencialmente mortales, como la fibrilación ventricular. Estos dispositivos pueden restaurar el ritmo cardíaco normal mediante la entrega de una descarga eléctrica controlada. Otra alternativa es la terapia de resincronización cardíaca, que utiliza un dispositivo especial llamado marcapaso de resincronización cardíaca para coordinar los latidos del corazón cuando hay una alteración en la conducción eléctrica. Este envía impulsos eléctricos a las cámaras izquierda y derecha del corazón para mejorar su sincronización y mejorar la función cardíaca. Además, existe una terapia de estimulación nerviosa del nervio vago, la cual ha demostrado tener efectos beneficiosos en la insuficiencia cardíaca, al modular la actividad del sistema nervioso autónomo. Se ha observado que la estimulación del nervio vago mejora la función cardíaca, reduce la inflamación y promueve la remodelación favorable del corazón. Aunque aún se considera un campo emergente, se han realizado avances prometedores en esta área. Como ya mencionamos anteriormente, existen cirugías las cuales se realizan con el objetivo de resolver la causa subyacente a la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo cirugías de reemplazo de válvulas, angioplastía y colocación de stent.
Por último, el trasplante es la última opción quirúrgica en caso de que ningún otro tratamiento sea efectivo. A pesar de que existen avances y nuevas tecnologías en el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, adoptar un estilo de vida saludable que incluya, por ejemplo, actividad física regular, una dieta equilibrada, abstinencia de tabaco, alcohol u otras sustancias tóxicas, manejo del estrés y la adherencia al tratamiento médico puede ser fundamental para el manejo exitoso de la insuficiencia cardíaca, de forma tal de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto fue todo sobre insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por su atención.